¿Qué vas a querer hacer? ¿Tener delincuentes metidos y hacinados en las cárceles que tenemos hoy? ¿O empezar a crear mejores condiciones hasta para ellos? Irresponsable llegar y decir que la economía está mal porque tiene una deuda grande. En la Asamblea necesitamos tener debates centrados en esta visión de mediano y largo plazo. Cuesta tomar esas decisiones. Hola suscriptores y lectores de La Nación, bienvenidos a una entrevista en Revista Dominical. Soy Julián Navarrete, gracias por acompañarnos. El día de hoy contamos con la presencia de un invitado de lujo. Se trata del ex ministro de Hacienda, Nogi Acosta, quien hace 2 semanas renunció a su puesto para aspirar a una curul en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, don Nogi, por acompañarnos. Gracias, Julián, por la invitación y sobre todo por comunicarnos con sus lectores. Yo creo que hay muchas preguntas y muchas dudas en relación con mi futuro, así que aquí estamos para contestar. Así es, precisamente quería iniciar la entrevista sobre eso, porque semanas atrás de su renuncia usted había dado a entrever que no iba a renunciar al puesto. De hecho es uno de los jerarcas que ha estado desde el inicio. Entonces quería saber cuál fue el motivo, digamos, lo que pesó más para su renuncia. A ver, yo creo que hay 2 situaciones. La primera es que el trabajo en Hacienda que hemos hecho y que creo que continúa porque es un horizonte mucho más allá del gobierno, una visión mucho más de mediano y largo plazo, requiere cambios estructurales. Esos cambios estructurales solamente se pueden hacer a través de reformas legales. Y cuando uno viene de haber pasado todo el acuerdo con el fondo, toda la discusión de las leyes, todo el esfuerzo que se ha hecho, se da cuenta de que faltan cosas. Voy a ponerte un ejemplo. Costa Rica hoy tiene indicadores que, de acuerdo a los procesos o los rankings de las calificadoras, debería ser grado de inversión. Y no lo es por 3 razones. Por lo que le cuesta tomar decisiones a nivel de Asamblea Legislativa, la lentitud en esas discusiones y sobre todo los acuerdos. Y el tercero es porque no tiene acceso a los mercados internacionales. Cuando yo entré al Ministerio de Hacienda, había un proyecto de ley para ir a emitir al mercado internacional. Se hicieron 2 emisiones, se pusieron algunos requisitos que realmente eran innecesarios, irrelevantes para los efectos del financiamiento y que los diputados consideraron que eran importantes. Problema 1, los indicadores cuantitativos todos fueron cumplidos. Los indicadores cualitativos, el tema de tener los escáneres, enfrentó una situación que para el Estado es complicado y es la contratación. En algún momento la Contraloría General de la República nos quería obligar a comprar escáneres. Y voy a decirle, hoy nadie compra computadoras. Las arrienda, las instituciones arriendan las computadoras. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de obsolescencia, porque las tecnologías son más nuevas, porque el mantenimiento se lo da otro. Y yo creo que eso debió haberlo pensado. Pero la discusión fue realmente bizarra, para decirlo de alguna manera. Entonces, ¿usted cree que puede incidir más desde la Asamblea Legislativa que desde su puesto como ministro? Yo creo, y ese era el segundo punto, es que en la Asamblea necesitamos tener debates centrados en esta visión de mediano y largo plazo. Creo que esta Asamblea Legislativa dio muestras de que hay interés en eso, pero a la hora de la hora cuesta tomar esas decisiones. Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que darle a las futuras generaciones mejores condiciones. Decirte, por ejemplo, hoy Costa Rica tiene una calificación de riesgo como si fuera grado de inversión. La pregunta es, ¿por qué no somos grado de inversión? Y ese grado de inversión lo que le va a permitir al país es tener acceso más fácil a los mercados, pero no solo al gobierno,
también a las empresas, también le da un voto de confianza a los inversionistas. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es por qué no queremos ser un mejor país y nos quedamos en discusiones algunas estériles. Y eso es tal vez la razón por la cual nosotros, algunos miembros de gobierno, decidimos presentar la renuncia. Pero ¿qué tanto poder creen que puedan tener ustedes, teniendo en cuenta que también hay ahorita una fracción del gobierno que está en la asamblea y que es limitada? Mire, yo creo que nosotros hemos dado muestras como gobierno del camino. Hemos señalado algunas discusiones, pero es obvio que necesitamos una mayoría importante en la Asamblea Legislativa. Lo hemos dicho, 40 diputados es nuestro objetivo. Con 40 diputados podríamos hacer las transformaciones estructurales que se requieren. Y ahí yo creo que es un tema importante de señalar y decirle a los costarricenses, vean, este país tiene 1000 diagnósticos, pocas decisiones. Así que hay que ir a tomar decisiones a la Asamblea Legislativa. Y le voy a decir algo, es pensar en los costarricenses. No es pensar en qué me beneficia a mí, o qué le beneficia al partido, o qué le beneficia a un grupo. Es qué le beneficia al país. Ahora, de acuerdo con los 40 diputados, pero si no lo logran, don Noy, porque es muy difícil, ¿no? O sea... Mire, nosotros esperamos que el pueblo costarricense nos dé esa posibilidad. Si no, voy a decirle que no cejamos en nuestro empeño en hacer esas transformaciones estructurales. Yo voy a decirle, a ver, ejemplos. Reforma del Estado. Se hizo una comisión, 3 años, y no hay un solo resultado. Entonces la pregunta es, ¿qué esperan los costarricenses? Los costarricenses esperan una Asamblea Legislativa que tome decisiones, que piense en el país, pero particularmente algo, que esas decisiones y ese país no sea el hoy, sea el mañana. Porque todos pensamos en los hijos, en los nietos, que de una u otra manera van a tener que vivir en este país. Necesitamos un país bueno, un país que crezca, un país posible. Ahora, usted ha incluso hasta recibido premios por su desempeño como ministro. ¿No cree usted que le podía aportar todavía un poquito más en los meses que faltaban, desde un puesto asegurado en el ministerio a, digamos, aspirar a una diputación que no se sabe? A ver, yo creo que todos en la vida tenemos que asumir riesgos. Para mí hubiera sido más cómodo quedarme en el Ministerio de Hacienda. Usted bien lo dijo, hemos hecho un trabajo excepcional. Y vienen cosas interesantes, porque ya dejamos montado todo. Vamos a dejar funcionando Tribu CR, que me parece que es el primer paso y lo que los contribuyentes van a poder percibir de toda la modernización que hemos venido generando en el Ministerio de Hacienda. Vienen cosas interesantes, ya dimos un paso para la apertura del mercado a inversión extranjera, esperamos que vengan más inversionistas extranjeros y haya más competencia en el mercado financiero local, pero realmente esa transformación estructural solo se puede dar en la Asamblea Legislativa. Yo creo que le podría aportar a la Asamblea una visión mucho más integral de las cosas que se necesitan para mejorar la gestión de la hacienda pública. Y creo que ese aporte también lo puede valorar el país desde una curul. Sí, se lo pregunto porque también esa fue una de las valoraciones que dijo el presidente Chávez, que dijo que él también la pensó, pero dijo que podía aportar más desde presidencia. Bueno, yo creo que hay temas importantes. Yo creo que el liderazgo del presidente es bien importante. Él ha sido prácticamente el que ha podido gestionar todo un grupo de funcionarios que dentro de cada uno de sus campos ha permitido tener éxitos importantes. Yo dentro de esos me incluyo. Y me parece que él también puede seguir aportándole al país desde otros ámbitos. Esta conversación sobre ir a la Asamblea Legislativa pasa por un tema personal, familiar, pero particularmente por un interés de que los temas de Hacienda Pública tengan una relevancia en la discusión de la Asamblea Legislativa. Ahora, ya que estamos en ese tema de la decisión, y se lo tengo que preguntar porque en ese momento trascendió mucho que una declaración de usted que dijo de que el presidente era muy persuasivo
¿A qué se refería con eso? Si él tuvo alguna incidencia en su renuncia. No, a ver, quiero decir persuasivo es que nosotros siempre discutimos cómo podíamos mejorar el país, cómo cada uno tenía que poner un grano de arena en esto. Y siempre discutimos, y porque yo personalmente lo hacía con él en relación con la gestión de la hacienda pública, y conversábamos y le decía, es que ya no podemos avanzar. Por ejemplo, hoy está en discusión en la Asamblea Legislativa un crédito de apoyo presupuestario. Uno llega y se pregunta, ¿cómo puede haber una discusión política de algo que ya es una obligación en el presupuesto de la República? Cuando usted aprueba el presupuesto de la República, aprueba todos los gastos y cómo los va a financiar. Una parte con impuestos y una parte con endeudamiento. Si ya sabes que para poder pagar las obras, para poder pagar educación, para poder pagar algunas de las cosas importantes de beneficios para los grupos más vulnerables, sabes que tenés que endeudarte, ¿por qué obligás a endeudarte en la forma más cara, en la forma de más corto plazo, en la forma que va a impactar a los costarricenses? Y voy a decirte algo. Hace un par de días conversé con una señora que me la encontré ahí en una actividad y me dice, vea, quiero agradecerle todo el trabajo que ustedes han hecho, porque yo tenía un préstamo y estaba en riesgo de no poderlo pagar, pero la tasa básica pasiva ha venido disminuyendo y hoy ya podemos pagar eso. Incluso le voy a decir, en el último mes, la reducción de la tasa básica pasiva me permitió reducir el pago de mi cuota en 6,000 colones. A mí casi se me parte el corazón, porque es una familia de 6 personas en donde solo hay un ingreso. Y me quedé pensando, ¿qué significan esos 6,000 colones para esa familia? Un poco más de comida en su mesa, un poco más de oportunidades para ellos, sea esparcimiento, lo que sea. Pero ahí sentí yo en dónde está incidiendo uno en esa familia, en donde esta labor de tratar de reducir el costo del endeudamiento es importante. Porque voy a ponerte un dato. Enero del 2023, un título a 5 años plazo en colones, yo tenía que pagar una tasa de interés del 9,84. Diciembre del 2024, mismo título, mismo plazo, pago 6,13. 371 puntos base menos. ¿Eso qué significa? Ahorro de pago de intereses que después se va a poder presupuestar para ayudar a los grupos más vulnerables. Pero esa señora le da sentido a ese esfuerzo. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ver hacia futuro cómo podemos mejorar la vida de los costarricenses. Perdón, esa discusión de los diputados nunca ha visto a la cara a esa señora y no le ha permitido a ella tener una mejor condición, porque hoy los inversionistas nos están diciendo, vea, el gobierno no tiene créditos de apoyo presupuestario, no va a poder ir al mercado internacional, me va a tener que pagar más tasa a mí. Y eso pasa todos los lunes. Y el gobierno ha hecho un esfuerzo importante por mejorar la recaudación para no tener que caer en esas necesidades. ¿Cree que Esa política de tener deuda barata en lugar de deuda cara ha sido exitosa? Muy exitosa. Voy a decirle que es un tema que la gente no entiende. Nosotros debemos más o menos 58,000 millones de dólares. Esa es la deuda que tiene el país. Y esa deuda tiene un costo de 8.50, el promedio, porque hay títulos que se hicieron en algunos momentos del 12%, del 11%, del 10,5%. Pero nosotros estamos colocando deuda al 6%. El promedio nos da 8.5. Eso quiere decir que si nosotros podemos darle vuelta a esa deuda y seguir con este camino, vamos a reducir la presión del pago de intereses. Este año, 2025, vamos a disminuir la relación del pago de intereses con respecto al PIB. Este es el camino. Pero ¿cómo puede ser posible que hoy los diputados, en una discusión que no tiene un impacto desde el punto de vista de en dónde me voy a financiar, sino de a qué precio me voy a financiar?
Y le voy a decir algo que es triste. Si esa señora, después de que le dio a esa familia, no sé, 1 kilo de carne al mes, se lo va a tener que quitar porque los diputados discuten si yo tengo que endeudarme en el mercado local o en el mercado internacional o con créditos de apoyo presupuestario. Por favor, ese es el tipo de discusiones que tenemos que dar en la Asamblea Legislativa. Y no pensar si una situación particular, personal o de alguien me hace a mí decir, me voy a enojar y ahora ya no voto. Por Dios, uno tiene que entender que las decisiones que toma ahí tienen un impacto en todos los costarricenses, que las decisiones que se toman ahí pueden mejorar o dañar la calidad de vida de las personas. Sí. Esa es la motivación por la cual yo tomé la decisión de ir a la Asamblea. Sí, porque esta discusión tiene que darse. Esa deuda enorme que tiene el país, usted, bueno, se ha venido disminuyendo. De eso vamos a platicar un poquito más adelante, pero quiero retroceder para acabar el tema de la actualidad con esto de las primeras declaraciones que dio usted ya cuando se hizo público sus aspiraciones. Era como un acercamiento hacia la prensa. Bueno, lo vemos ahorita, le agradecemos que haya venido a esta entrevista. ¿A qué se debe, don Nogui? ¿Hubo un daño, deterioro de su relación con la prensa mientras estuvo como ministro? Sabemos que es una silla caliente y de bastantes críticas. A ver, yo voy a decirte que hay una cosa que pienso de la prensa. Primero, respeto su trabajo, pero particularmente siempre he pensado que el periodista no te pregunta por saber él. Te pregunta porque detrás del periodista hay mucha gente que necesita información. Yo nunca negué una entrevista y me precio de haber sido cercano. ¿Por qué? Porque ustedes merecen respuestas, porque sus respuestas se publican y las leen los costarricenses y son ellos a los que nos debemos. Entonces, cuando tomamos una decisión, también tenemos que explicarla. Y yo creo que ahí es la razón por la que yo siempre he estado cerca de la prensa. Y te voy a decir una cosa, tengo muy buena relación. Preguntarle a tus colegas cuando les he dicho que no. Sí, sí. Bueno, una de las preguntas que nos hacemos y que es normal, también se hacen nuestros lectores, y no solo con usted, sino con los demás jerarcas que renunciaron, es qué van a hacer en estos 6 meses, de qué van a trabajar, de qué van a vivir. Pues renunciaron y están dedicados enteramente a la política. Yo creo que hay 2 temas. Personalmente, yo creo que he tenido un nombre bueno a nivel internacional. Valoramos eso y estamos viendo a ver cómo construimos algún tipo de ingreso. Lo segundo es que uno tiene familia y amigos a los cuales puede recurrir en este momento. También tenemos ahorros y de eso nos vamos a ir financiando. Yo creo que hay un tema importante. En lo personal, yo tengo un hijo que está terminando de estudiar y cuando ya termine de estudiar, si sale, ya voy a poder liberar un poquito, así como la señora, voy a tener un poquito más de recursos o por lo menos voy a tener un poquito menos de obligaciones. Y eso yo creo que es importante. Entonces yo espero en estos meses no solamente dedicarle tiempo al partido y al trabajo, sino también buscar esas opciones para mantener un financiamiento que nos permita a nosotros como familia subsistir en este tiempo. Ahora, metiéndonos un poquito a la campaña, ¿usted hará aportes personales al partido? Hay algunos partidos que piden dinero para la candidatura. Todos los partidos son militantes, todos los partidos piden para la candidatura y voy a decirle una cosa, eso es sano. ¿Por qué es sano? Porque usted sabe el compromiso de las personas que están, pero también sabe de dónde vienen los recursos. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer aportes. El partido está pidiendo un aporte, voy a decirte, razonable. Y tiene 2 componentes. Un componente que es un aporte al partido y uno que, si no salís electo, se te devuelve. ¿Cuánto es el aporte, perdón? Son 750,000 colones, el aporte que usted hace al partido y 1,5 millones
para evaluar si usted resulta electo o no. Yo creo que desde el punto de vista práctico eso transparenta el partido y le da la oportunidad a todos de participar porque es un monto razonable. Otros partidos cobran bastante más que eso. Ok, ahora sobre las aspiraciones, ¿por qué provincia iría? Mire, yo espero ir por San José. No voy a desligarme de mi provincia, de Guanacaste. Lo he dicho de manera reiterada, tengo bastantes años de vivir en San José y creo que esta idea de ir por San José también te da una connotación nacional. Mi interés es que pueda generar algún tipo de discusión de altura en la Asamblea y esa sería mi aspiración en general. ¿Y ha conversado con el Partido Pueblo Soberano sobre esta diputación? Digamos, ¿en qué estado están las conversaciones? Mire, el partido tiene todo un proceso en el cual todos los que aspiran tienen que presentar una serie de documentos. Yo estoy en el proceso de recolección de los documentos. Hay que hacer su currículum, hay que pedir hoja de delincuencia, certificado de nacimiento y una serie de requisitos. Ellos hacen una evaluación y te proponen. Entonces yo estoy en este momento haciendo ese proceso, espero terminarlo entre hoy y mañana, porque hay tiempo hasta el 18 y de ahí tendríamos que ver cómo nos va. Después la Asamblea hace la elección y esperaría contar con el favor de los asambleístas. ¿Y está de acuerdo con el proceso que se está llevando a cabo para escoger a los candidatos? Mire, yo creo que es un proceso muy democrático. Muy democrático y que le da oportunidad a los costarricenses de ser parte de esta transformación. Ahora, ¿qué piensas sobre los demás candidatos que se han hecho públicos? Esto lo digo porque si se pretende tener mayoría en la Asamblea, o sea, deberían de ser personas de confianza también para usted, para las aspiraciones que tiene. Mire, yo creo que el presidente logró consolidar un buen equipo de trabajo. Algunos de esos ministros también renunciaron o presidentes ejecutivos. Yo creo que eso nos da una cercanía importante. La candidata, doña Laura Fernández, también formó parte del gobierno desde el inicio y yo creo que ahí hay una confluencia de voluntades importantes. Creo que compartimos mucho la visión que se ha dado en este gobierno y estoy seguro que los que vengan adicionales a estos que renunciaron también van a aportar. Yo creo que el partido está haciendo algo que no se ha hecho tanto, que es un poco lo que el presidente siempre ha querido, y es buscar a las mejores personas. Ahora, ¿se sabe cuándo se hará oficial ya la lista de diputados? Mire, tengo entendido que va a haber una asamblea en la cual se van a ratificar esas listas. Creo que es el 24 de agosto, creo, no estoy completamente seguro, pero en ese momento ya se van a poder definir quiénes van a ser candidatos, en qué lugares, etcétera. Ahora, Noy Acosta, ¿cuáles son los proyectos que lleva a la Asamblea? Mire, yo creo que hay dos situaciones importantes. Lo primero es que este gobierno planteó una agenda bien importante de proyectos que no se vieron materializados. Vamos a darle continuidad a esos. Y yo creo que estamos en este momento en la elaboración del plan de gobierno que nos dará un poco pie para ver qué vamos a plantear adicional. Entender algo que es bien importante. El proceso de elaboración de los proyectos de ley no es instantáneo. Lleva no solamente una propuesta, un análisis, una exposición a quienes pueden ser interesados y después se suscribe y se presenta. No solamente el gobierno está en un proceso de presentar proyectos de ley que se han venido analizando, sino que nosotros también cuando lleguemos a la Asamblea, si el pueblo nos da el favor de estar ahí, estaríamos elaborando proyectos personales. Noy Acosta cree en temas de innovación, en temas de tecnología, en temas de economía, que es un tema importante. La hacienda pública ha quedado de lado
en la discusión. Y yo creo que hay temas importantes. Voy a decirte, hay 44 proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que vienen a restarle recursos al Estado. 24 nuevas exoneraciones. Yo creo que el análisis tiene que ser muy adecuado a la realidad de un país que crece muy bien, que crece muy rápido, pero que tiene un Estado que recauda poco. Entonces yo creo que hay que ir analizando cuál es el mix que vamos a tener que ir generando para reducir la presión del gasto, particularmente en el tema de intereses, y aumentando el gasto, particularmente en los grupos más vulnerables. Ese sería más o menos el trabajo en el que se va a enfocar. Digo, pues, para que la gente tenga una idea. Mire, yo creo que hay una visión mucho más amplia. Y te digo esto porque tu participación en las comisiones va a generar que estés expuesto a muchos otros proyectos de ley. Tu exposición para debate en el plenario legislativo te va a exponer a muchos temas. Yo creo que ideal que cuando uno ya esté en la asamblea vea cuáles son, digamos, sus especialidades y puedas ir ubicándote en los lugares en donde vos vas a estar más cómodo. Ahora, ya para cerrar este bloque, digamos, más político o de actualidad, le quería hacer un par de preguntas que seguramente se la van a hacer durante este periodo preelectoral. Y son, digamos, sobre la presidenta del partido, Mayuli Ortega. ¿Usted cree que es confiable, doña Mayuli? Mire, yo creo que hay dos temas importantes. Tiene un partido que ya tiene un recorrido bastante grande, tiene 3 años de haberse formado y consolidado. Yo creo que ella ha hecho un gran trabajo. Creo que estamos nosotros en este momento, en este partido, y nos toca trabajar para consolidarlo. Bueno, y al cabo de un tiempo, la otra pregunta también, sus valoraciones sobre, porque esto se lo van a preguntar también, una de las críticas que hay es sobre su denuncia a Lionel Baruch por el TikTok, el video de TikTok que usted vio. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Mire, yo tengo que aclararle algo. Cuando se presentó esa denuncia, fue un acto propio de la Administración Tributaria. Fue algo que el ministro no conocía. Fue algo que la gestión de conocerlo no fue del ministerio y que hoy en el Ministerio Público valorarán si estaba correcto, si no estaba correcto, porque el análisis lo hace la Administración Tributaria, no el ministro de Hacienda. ¿Se arrepiente de haberlo expuesto? No, mire, es parte del trabajo de uno. Yo creo que, tomar riesgos en todo lado. Y de este caso, como te digo, cualquier funcionario público que tenga conocimiento de algo que potencialmente es ilegal, tiene que denunciarlo. La Administración Tributaria lo denunció. Yo, como ministro, lo único que hice fue señalar que este gobierno iba a tener mano dura, no solamente con quienes defraudaran al Estado, sino que también tuvimos todo un plan para que los grandes contribuyentes que declarasen cero, los íbamos a fiscalizar. ¿Sabe qué pasó? Tenemos 30% menos de grandes contribuyentes que declaran cero. O sea, ¿fue positivo? Desde el punto de vista práctico, yo creo que todo el mundo está sujeto a la ley. Y eso es lo que es importante que quede claro. Ok. Bueno, para abrir este bloque ya de su trabajo en Hacienda, me gustaría empezar preguntando ¿cuál cree que fue el mayor logro que tuvo usted como jerarca? Mire, yo creo que mis logros no son míos, son la confluencia de muchísimas voluntades. Pero tal vez voy a señalar que la relación con el Fondo Monetario Internacional y terminar bien el acuerdo es tal vez el mayor éxito del país. Y digo esto por 2 razones. La primera es porque cuando se firma el acuerdo, había una serie de leyes que iban a aumentar los ingresos. Ninguno se aprobó. Y el país se socó la faja
y cumplimos con todos los requisitos. Tanto así que hoy el Fondo Monetario Internacional muestra como un acuerdo exitoso el de Costa Rica. Y además nos abrió la puerta para ser el primer país del mundo que recibía un crédito del Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad, que es un crédito especialmente diseñado para aquellos países que tienen políticas de sostenibilidad ambiental. Y además, haber acordado esto, terminado el acuerdo con el fondo, tenemos un FCL. 4 países en el mundo tienen el FCL. Chile, México, Marruecos y Costa Rica. 4 países en el mundo. ¿Cómo se logró eso? Mire, porque cumplimos. Porque no solamente cumplimos todas las metas cuantitativas que tenían que ver con los superávit primarios, con la sostenibilidad de la deuda, sino también con la implementación de empleo público. Y ahí yo creo que Laura Fernández hizo un gran trabajo con las transformaciones que se están haciendo con el Banco Central. Yo creo que hay ahí todo un bagaje de cosas importantes. El FCL es algo que la gente tiene que entender. No es un crédito, sino que es un crédito contingente. Si el país entra en una situación complicada, nosotros vamos a tener acceso a esos recursos, 1.500 millones. Y yo le decía a Cristalina en la asamblea de primavera, en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional, que estos 5 años han sido brutales. Pandemia, inflación global, guerra en Europa, guerra en Asia, en el Oriente Medio. Sí. Entonces usted llega y dice, ¿cómo un país como Costa Rica puede protegerse? Lo segundo, de lo cual me siento muy orgulloso, es que hemos tenido una economía menos vulnerable a los temas climáticos. Digo esto desde un punto de vista. Costa Rica fue el primer país del mundo que hizo un CADIDIO, que es un crédito de apoyo frente a situaciones de emergencia. Un sismo, una inundación, un huracán. Bueno, resulta que un colega tuyo, periodista, cuando presentamos el presupuesto del 2024, me dice, dígame una cosa, ¿qué es lo que a usted más le preocupa de este presupuesto? Y le dije yo que está muy tallado, que si tenemos una situación de emergencia no vamos a tener recursos para poderlo financiar. Y entonces mandamos un CADIDIO por 160 millones. Duramos casi un año. ¿Usted sabe cuándo lo aprobaron? Cuando en diciembre teníamos inundaciones en la zona sur y en Guanacaste. Entonces usted llega y dice, ¿por qué duramos tanto para tomar decisiones que no representan ningún riesgo para el país? No es ni siquiera endeudamiento, es la posibilidad de tener opciones frente a cosas que no controlamos. Y hoy el cambio climático es una realidad que tenemos que protegernos. Ahora, ¿y cómo se encuentra el país? ¿Cómo, en materia de finanzas y deuda pública, cómo está ese balance? A ver, yo creo que nosotros hemos logrado generar un círculo virtuoso en el cual venimos generando de manera consistente superávit primarios. ¿Qué significa un superávit primario? Que la plata que recaudamos de impuestos nos alcanza para pagar todo el gasto y una parte de los intereses. Eso quiere decir que le estamos abonando a la tarjeta, como le dice el señor presidente. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque conforme vayamos abonándole a los intereses, disminuyendo la deuda, se crea un espacio para ayudar a los grupos más vulnerables. ¿Qué estamos haciendo? Reduciendo tasas. ¿Por qué es importante reducir el costo de la deuda? Porque conforme vaya reduciéndose el pago de intereses, vamos creando espacio para ayudar a los grupos más vulnerables. Yo creo que ese círculo virtuoso todavía requiere aceitarlo más y darle un poco más de velocidad. Ahí es donde yo creo que el país tiene grandes oportunidades. En el tema del control de la política monetaria,
del Banco Central ha sido muy exitoso. No tenemos una inflación alta. Obviamente hay temas que nos afectan a nivel internacional. La Fed todavía tiene una presión de inflación importante. Nosotros tenemos que tener un balance entre las tasas locales y las tasas internacionales para evitar salidas o entradas de capital. Y yo creo que ahí se ha hecho un trabajo importante y además en la atracción de inversiones hemos sido muy exitosos. Yo voy a decirle que particularmente cuando traemos inversión extranjera fuera de zonas francas es porque el país tiene fortalezas importantes. Zonas francas hemos tenido mucha inversión, pero esa depende muchísimo más de circunstancias de mercados a los cuales está enfocada esa inversión. Ahora, ¿cómo se ha reducido esa enorme deuda que tenemos? Mire, han pasado dos cosas importantes. La deuda, para decirlo, crece muy lentamente. El PIB crece mucho más rápido. Y ahí es donde estamos trabajando. En que en algún momento la deuda deje de crecer porque ya no nos tenemos que endeudar para pagar intereses. Nosotros lo que vemos de aquí a un horizonte del 2035 es estar en una relación deuda-PIB cercana al 50. Y eso, la única manera de lograrlo es reduciendo el costo de la deuda. ¿Y cómo se hace? Mire, a ver, este gobierno planteó tres cosas importantes. Mayor competencia en el mercado. No tenemos todavía una competencia importante. A ver, los inversionistas institucionales de este país son pocos. Planteó la necesidad de ir a los mercados institucionales, a los mercados internacionales. Y eso fue la emisión de eurobonos. Como te digo, eso es algo que hasta las calificadoras nos reclaman. Y el tercer elemento es que logrando ese mix entre créditos de apoyo presupuestario, emisiones en el mercado internacional y reducir la presión en el mercado local, ese costo de endeudamiento vaya disminuyendo. Yo creo que ahí hay un trabajo importante que hacer a futuro. Esto no se logra resolver en 4 años y ahí yo creo que hay que darle a esto una visión de mediano y largo plazo, porque si no vamos a pasar como ha pasado en los últimos años. Usted llega, hace un esfuerzo, después viene alguien y da el traste con eso. Vuelve a hacerse un esfuerzo y otra vez vuelve a... Costa Rica no puede seguir avanzando a empujones. Necesita tener una visión mucho más integral de ese desarrollo. Sí, digamos, parte de ese esfuerzo fue esto de amarrarse la faja, ¿no? Que usted dijo recién. ¿Qué implicó amarrarse la faja? A ver, amarrarse la faja significó, número 1, empezar a priorizar gasto. Número 2, decir, bueno, tenemos una regla fiscal que tenemos que cumplir y para eso te voy a poner una anécdota. Cuando entra este gobierno, en el 2022, entra mayo del 2022. Resulta que a los ministerios se les anuncia en abril cuál es el límite de gasto que pueden hacer. Y antes había un gasto, digamos, presupuestario y un gasto extra presupuestario. No, era un límite y un extra límite, así le llamaban. Llegamos, los ministerios nos mandan la información, hacemos el análisis y nos damos cuenta de que estamos excedidos de regla. La regla fiscal se instituye en el 2018 a través de la ley 9635, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, y lo que establece es que si estábamos por encima del 60% de la relación deuda-PIB, solo podíamos crecer el 65% del crecimiento del promedio del PIB de los últimos años. Cuando hacemos la sumatoria, estamos exentos. Me dice el director de Presupuesto Nacional: Don Nogui, tenemos un problema. Y hay dos posibilidades: nos ponemos rojos y nos excedemos de regla, o recortamos el presupuesto. Y yo le dije, recorte el presupuesto.
y le recortamos el presupuesto, después de sacar el tema de salarios y pagos a la caja, recortamos el presupuesto a todos los ministerios en la misma proporción, 1.68, lo recuerdo hoy. Todos los ministros, el presidente de la Corte, todos llegaron a decir que les habíamos cortado todo el presupuesto. Y dijeron que no les iba a alcanzar y todo. Alcanzó. Para el ejercicio del 2024 le dijimos a la gente, bueno, vamos a coger lo que usted gastó en el 2021, en el 2022 y una proyección de lo que usted va a gastar en el 2023 y vamos a coger los remanentes y los vamos a distribuir. ¿Sabe cuánto distribuimos de esos presupuestos que ellos normalmente usaban? $200 millones. Para el presupuesto del 2024, $300 millones. Okay. O sea, hay espacio en el cual usted tiene que ser muy estratégico. Yo creo que nosotros tenemos que entender algo bien importante. El presupuesto es un límite de gasto y se va a utilizar en el tanto tengamos los recursos para financiarlos y tengamos la oportunidad de hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre? En este país, apelar las licitaciones es un deporte nacional. Y entonces una institución que está pensando que va a hacer una compra, que va a adquirir un bien o que va a adquirir un servicio, dura casi 18 meses en hacerlo. Pero tiene que tenerlo presupuestado. Y entonces, a veces la gente llega y dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sabe qué instituimos nosotros? En junio de cada año hacemos una proyección de el gasto de la ejecución que van a tener y distribuimos. Otra vez, para aquellas instituciones que no van a poder hacer un gasto, puedan aportarle a aquellas instituciones que les está haciendo falta presupuesto. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que vamos a tener que venir haciendo. Socarse la faja no ha significado exclusivamente recortar gasto, porque le voy a decir algo. El acuerdo con el fondo nos obligaba a dedicar recursos a los no más vulnerables de 1.6% del PIB y también lo cumplimos. Pero también hubo otras medidas, ¿no? Como congelar salarios. A ver, voy a decirte dos cosas. La primera es que, otra vez, la ley 9635 ya establecía que no se iban a aumentar salarios hasta que la relación deuda-PIB estuviera por debajo del 60%. Nosotros lo que hicimos en el 2024 fue que en el 2019 había un aumento salarial aprobado, que a través de un decreto se congeló. Entonces, a los trabajadores el aumento salarial que se aprobó en el 2019 no se le había pagado en el 2020, en el 2021, en el 2022 y en el 2023. Nosotros en el 2024 pagamos 2020, 2021, 2022, 2023 y el aumento salarial que se quedó congelado. Para que veas que no solamente fue un tema de estrategia, sino que fue un tema legal. Y ahí yo creo que hay mucho de lo que nosotros hemos sido exitosos. Hemos podido comunicarnos con la gente y explicarles cuáles son las condiciones en las que estamos hoy. Ahora, ¿qué pasa con la deuda de la caja? A ver, yo creo que aquí hay que separar dos temas importantes: régimen de invalidez, vejez y muerte, salud. Usted llega y se pone a pensar qué es lo que ha venido haciendo la Asamblea Legislativa, y eso también es un tema que tenemos que discutir. Es creando obligaciones al Estado sin contenido presupuestario. Entonces, todos estamos de acuerdo que en el Código de la Niñez y Adolescencia todos los niños de este país tengan derecho a la salud. Pero le dijeron al Estado, pague usted. Y el Estado se quedó viendo de dónde. Pero la obligación está, y la caja le manda al Estado una factura, me debe tanto. Y no hay recursos. No hay recursos. No hay recursos. Porque nadie creó las fuentes de financiamiento. Resulta que nosotros tenemos que pagarle a todos los reos que están en el sistema penitenciario la caja. Tenemos que pagarle a los indigentes. Y resulta que indigencia
no es las personas que están en situación de calle, son todas las personas que no pueden pagar. Yo creo que más que el hecho de llegar y decir, es que usted me debe tanto, nosotros deberíamos sentarnos, y yo espero que esa sea una discusión en la futura Asamblea Legislativa, para decir, bueno, ¿cuál es el nivel de salud que tenemos nosotros y cómo lo podemos financiar? ¿Cómo lo podemos financiar? Porque no se vale más decirle a la gente mentiras y decirle, mire, es que usted tiene derecho a salud. Y si lo que alcanza a la caja es darle 2 aspirinas o 2 acetaminofén, eso será lo que le va a dar. No, seamos consistentes. Veamos a ver qué es lo que vamos a estructurar hacia futuro. Veamos a ver cuál es la inversión que este país tiene que hacer. Y yo creo que ahí hay un espacio bien importante para decir, bueno, esa deuda realmente es impagable. Y no lo estoy diciendo yo, lo dijo la Contralora General de la República en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque creamos unas obligaciones que no tenían ningún contenido presupuestario. Entonces, yo creo que este tema de la caja hay que solucionarlo. Y hay que solucionarlo por 2 razones fundamentales. Porque cada vez vamos a tener menos gente, pero gente más enferma y que vive más. Y entonces la dimensión que tenemos que ir viendo hacia futuro no está exclusivamente en cómo la financias, sino cómo haces para gestionarla. Yo, honestamente, creo que el tema de las inversiones de la caja, la construcción de hospitales, la construcción de BAIS, tienen que verse con una visión mucho más integral del crecimiento poblacional, de las necesidades de esa población. Pero también hay que pedirle a la caja que rinda cuentas. Hoy la caja no rinde cuentas a nadie. Hoy la caja, las inversiones que hace, las hace y nadie sabe si tienen una lógica o no. Yo creo que todas esas cosas hay que hacerlas transparentes. O por ejemplo, ¿cómo sabemos cuánto cuesta una atención? ¿Cuánto cuesta una operación? Usted va a un hospital privado y en el hospital privado le mandan a usted una factura completa de hasta qué gastó. Le voy a poner un ejemplo. Llega un amigo, tuvo que llevar a su esposa al hospital, a un hospital privado, y en la cuenta venían 7 guantes. Y pregunta, ¿por qué 7 guantes? Si todos los que participaron tienen 2 manos. Y dice, es porque uno de los que estaba ahí se le rompió el guante. Y entonces tuvo que coger otro. O sea, ¿por qué no le podemos pedir a la caja que sea eficiente? ¿Por qué no le podemos pedir a la caja que haga eso? Y lo otro que es importante es que, no podemos seguir teniendo una república independiente. Yo creo que desde el punto de vista práctico, este país basa su contrato social en 3 temas fundamentales: salud, educación y justicia. Pero hay que rendir cuentas. Pero se tiene que esperar hasta que la caja rinda cuentas para pagar. Mire, es que hay un tema que es importante de ver. Por eso te decía que hay que separar 2 temas. Estamos hablando de salud. Salud hoy tiene los recursos para hacerle frente a estas cosas. Si no, no hubiese podido atender a los niños que necesitaban atención. Si no, no hubiese podido atender a los reos que necesitaban atención. Si no, no hubiese podido atender a los indigentes que no tenían atención. Ya todo eso se hizo. Lo que tenemos que asegurarnos es hacia futuro cómo podemos estructurar una caja fuerte. Una caja capaz de responderle a los costarricenses, capaz de resolver los temas que no tienen que ver ni siquiera con la misma caja, sino tienen que ver con la gobernanza de la caja. ¿Por qué nosotros no podemos utilizar los quirófanos 24/7? Porque no hay especialistas. Entonces la solución no está en la caja, no está en el gobierno, ni está en los recursos que tiene que darle el gobierno. Está en la misma gestión. Y ahí es donde yo creo que hay una gran oportunidad para que el país se siente hoy y vea a la caja como lo que es: un instrumento para el bienestar de los costarricenses. Ahora, otra de las críticas era por esta falta de asignación a educación. Otra vez quiero decir 2 cosas importantes. En educación se le dan 2.6 billones de colones. Después del pago de la deuda es el rubro más importante del presupuesto de la República. Y ahí yo creo que nosotros tenemos que analizar 2 temas fundamentales: los resultados y la asignación del presupuesto. Nosotros
creemos que los resultados hoy de educación son pobres. Hay que mejorarlos. Resulta que hay países que tienen presupuestos más pequeños que los que tiene Costa Rica y tienen mejores resultados. Nosotros tenemos una asignación que anda alrededor del 5.5 y si le metemos el INA casi llegamos a 6. Bueno, estamos por encima del promedio de OCDE. Entonces la pregunta es si estamos invirtiendo lo suficiente. Yo creo que sí. El punto es, ¿educación para qué? ¿Y cuál educación? Y si la educación es pertinente para lo que estamos haciendo. O la visión que tenemos hacia el futuro. El otro tema es que, tenemos una tasa de natalidad del 1.2. No podemos pensar que educación es solo el presupuesto. Es cuántas personas vamos a tener en el sistema educativo. Otra cosa, tenemos un montón de recursos. Tenemos una muy buena tasa de cobertura en primaria, una buena en secundaria hasta el tercer año, pero una bastante baja en la última etapa. Yo creo que ahí hay que trabajar mucho. Y ese no es un tema de presupuesto únicamente, es un tema de la pertinencia de la educación. ¿Qué propondría reducir? Yo lo que propondría desde el punto de vista de lo que estamos haciendo es un plan en 2 dimensiones. Creo que el ministro de Hacienda actual lo ha señalado, es cómo recuperamos la pandemia. Realmente cuando nos enfrentamos a la pandemia nos dimos cuenta de que no estábamos tan educados, de que no estábamos tan capaces de responder a una situación de estas emergencias y que también el acceso a los recursos tecnológicos no los tenían los muchachos. Y yo creo que ahí hay un camino importante para recuperar. Lo segundo es la pertinencia de la educación. ¿Cuál educación? Cada vez nos damos cuenta de que el mundo avanza más rápido. Me voy a poner como ejemplo. Usted sabe que yo cuando salí del colegio tuve que hacer un examen de mecanografía. Cuando yo estudié en la Universidad de Costa Rica, yo hacía mis trabajos a mano, cogía los libros, sacaba citas, hacía un documento y tenía que ir a buscar quién me los pasara a máquina, porque no habían computadoras. Sí. Yo tenía que ir a una biblioteca, sentarme, pedir un libro, leerme el libro completo, sacar los apuntes y hacerlo. Eso no existe hoy. Hay una inmediatez y una necesidad de tecnología impresionante. La pregunta es si la educación que estamos dando hoy es capaz de poderle dar a los muchachos ese conocimiento necesario para insertarse de manera eficiente en el mercado laboral. Porque voy a decirte algo que es bien importante. Los muchachos y las muchachas que terminan la educación secundaria van a tener la posibilidad o van a reducir muchísimo su posibilidad de ser pobres. Entonces, nosotros como país deberíamos asegurarnos de que la gente termine la secundaria. Y eso va en 2 dimensiones. Tenerla disponible, pero también que sea una educación que tenga valor para esas generaciones. Ok. Ahora, quiero que nos explique una cosa. Entendemos esto de que dice que no hay recursos, digamos, para lo de la caja o que son escasos los recursos o para el nivel que se requiere y para esto de educación. Pero, por ejemplo, ayer se propuso un proyecto en el que se pide asignar 8,000 millones de colones para la nueva cárcel. ¿Cómo mira esto? A ver, ¿cómo se entiende esto? Voy a decirte que eso es politiquería. Uh-huh. Y te voy a decir que es politiquería por una razón sencilla. ¿Usted sabe cuál es el nivel de hacinamiento en las cárceles en este país? Sí, alto. Entonces, ¿qué vas a querer hacer? ¿Tener delincuentes metidos y hacinados en las cárceles que tenemos hoy? ¿O empezar a crear mejores condiciones hasta para ellos? Lo segundo, no hay un aumento del presupuesto.
lo que hicimos fue decirle a todos los ministerios, no vamos a tocar personal, no vamos a tocar cargas sociales, no vamos a tocar nada. Díganos de lo que tiene que ver con construcciones, con mantenimiento y de todo, con corte a junio, que no va a poder ejecutar. Y entonces, esto lo que estamos haciendo es cogiendo recursos que de otra manera no se van a ejecutar para ubicarlos en construir una cárcel. Entonces sí se pueden hallar recursos para este tipo de proyectos. Se pueden hallar recursos para todo. Y digo todo porque te lo puse de ejemplo. ¿Cómo puede ser posible que usted al iniciar de año pueda distribuir $300 millones? Uh-huh. Y eso es lo que se hace. Por eso el presupuesto del 2026 de educación va a ser el más alto de todos. Vamos a llegar a 1.6 billones. Porque estamos tratando de priorizar. Lo segundo que te quiero decir, porque me decís el tema de pagarle a la caja de todo. Usted sabe que de cada 100 colones que recaudamos de impuestos pagamos 33. Si nosotros no tuviésemos deuda, nos alcanzaría para pagar eso y más. Dedicamos 4.6% del PIB. El déficit de este país es 3.5%. Nos alcanzaría para muchas cosas. Sí. Pero el endeudamiento es la responsabilidad de gobiernos anteriores que prometieron cosas que no se podían cumplir. Y yo creo que desde el punto de vista práctico, cuando decimos agarrarnos la faja, es cuando esa familia se da cuenta de que ya no se puede endeudar más y que lo que tiene que buscar es una solución. Ese discurso de el tema de usar los recursos en una u otra cosa tiene una connotación bien interesante. Y es que responsabiliza al gobierno actual, pero nadie es responsable de la deuda. La pregunta es, ¿quiénes construyeron esa deuda? Sí, pero más allá de eso, que es importante desde luego, como lo está mencionando, a ver, entonces, ¿cómo nos encontramos? Digamos, con esa enorme deuda, pero para ponerlo en cristiano a las personas, ¿cómo están las finanzas de Costa Rica? O sea, una gran deuda... ¿Y cómo cabe eso en la economía jaguar? Le voy a decir, hay dos cosas que usted tiene que entender. Número uno, la relación deuda-PIB de Costa Rica hoy es 57.5 más o menos. Probablemente este año cerremos por ahí de 58. ¿Usted sabe cuál es la relación deuda-PIB de Grecia? Dígame. 200%. ¿Sabe qué porcentaje de su presupuesto de su PIB dedica a pagar intereses? No. 2%. ¿Usted sabe cuál es la relación deuda-PIB de Japón? No. 150. ¿Sabe cuánto dedica a pagar intereses? 0.2% de su PIB. Costa Rica tiene una relación deuda-PIB de alrededor del 58%, 59%, digamos. ¿Sabe cuánto dedicamos a pagar intereses? 4.6% del PIB. Correcto, porque entonces, no es sostenible. El problema es estructural. La economía está muy bien. La economía crece, la economía genera empleo, la economía genera o mantiene una estabilidad de precios. El problema es una estructura de cómo gastamos. Y yo creo que ahí es un poquito irresponsable llegar y decir que la economía está mal porque tiene una deuda grande. Perdóneme, todos los costarricenses cuando deciden comprar una casa tienen una deuda enorme. Pero si cuentan con empleo, la pueden pagar, si pueden mantenerse y comer. Hoy estamos haciéndole frente prácticamente a todas las obligaciones del Estado. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, yo creo que, otra vez, es un poquito maniqueo esta discusión. Porque todo el mundo llega y está cuestionando una economía que no es Costa Rica la que dice que está bien, o el gobierno. Son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial ya nos sacó de renta media alta. Somos renta alta. Y eso es exitoso. Y todos deberíamos estar contentos porque el país ha logrado crear condiciones. Hoy nos toca trabajar hacia adentro, reducir desigualdad. Hoy nos toca trabajar hacia adentro, hacer más justo el sistema tributario. Hoy nos toca hacer más hacia adentro, disminuir las tasas de interés, el costo de nuestra deuda.
Y esos son trabajos que hay que hacer. Pero eso no significa que no veamos las cosas buenas que se hicieron en el gobierno y que se tienen que seguir haciendo, independientemente del gobierno que sea. Sí, sí. Está bien, ya para ir finalizando, porque ya se nos está acabando el tiempo, le quería preguntar sobre lo más reciente que salió ayer, de que un error en Hacienda, quería que nos aclarara, ¿no? Un error en Hacienda va a dejar a 346 estudiantes sin becas y pensiones de los más pobres sin aguinaldo. ¿Qué pasó con eso? Mire, yo le voy a decir que hay dos cosas que usted tiene que entender. Número uno, la distribución de los recursos de DESAF se hacen a través de la ley. Una ley que no permite priorizar. El gobierno, tratando de generar un espacio para estos grupos más vulnerables, asigna los recursos. La Contraloría General de la República le manda a preguntar a Hacienda que si se le asignó a el Banco Hipotecario le dieron todos los recursos. No se le asignaron. ¿Por qué no se le asignaron? Porque son prioridades. Al Bambi se le asignaron 97,000 millones en el 2023, 124,000 millones en el 2024, 150,000 millones en el 2025. Viene creciendo, pero algunos recursos se trasladaron a los niños a través del Patronato Nacional de la Infancia, ahora a los adultos mayores a través del régimen no contributivo, se le dieron becas a IMAS y se le dieron becas postsecundaria a las personas. No hay un error per se. Hay una distribución de prioridades. Lo que la Contraloría obliga al gobierno es a cumplir la ley. Y por eso se manda un presupuesto que hace una asignación como lo dice la ley. ¿Y a quién hay que quitarle? Como no hay más presupuesto, hay que quitarle a los que se le dieron. Entonces, los adultos mayores no van a tener esas pensiones por una simple razón. Porque la Contraloría decidió que usted tiene que darle al Bambi la plata. Porque la Contraloría decidió que no hay que darle becas, sino hay que darle la plata al Bambi. Y porque la Contraloría decidió que es más importante cumplir con esta disposición legal que con esas personas. ¿Y eso sí va a quedar? ¿No se va a resolver? Mire, los diputados en este momento tienen una reforma, o sea, una modificación presupuestaria, que si ellos consideran que es más relevante lo que hizo el gobierno, lo que tienen que hacer es derogarla, porque el gobierno cumplió con su obligación de asignar los recursos al Bambi, quitándolos a quien ya se los habían dado. Ok. Muchísimas gracias, don Nogui, y también le queremos decir las gracias a nuestros lectores y nuestros suscriptores de La Nación. Recuerden visitar el sitio web de Nación, visitar la pestaña de Revista Dominical para encontrar estas y otras entrevistas que vamos a tener a lo largo de las semanas y los meses. Muchas gracias a todos y le volvemos a reiterar las gracias a don Nogui por esta entrevista.